Bienvenidos, exploradores de la psique, a El legado de Jung. Hoy, nos sumergiremos en una de las aspiraciones humanas más profundas y, a menudo, malinterpretadas, el deseo de ser inolvidable, de generar una conexión tan potente en la mente y el corazón de otro que trascienda lo efímero, rozando lo que popularmente se describe como obsesión. Sin embargo, es crucial establecer desde el inicio que este análisis no es una guía para manipular los sentimientos ajenos, ni una colección de trucos superficiales para forzar una conexión. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, nos enseñó que la verdadera influencia y la conexión más profunda no provienen de estrategias externas, sino de un profundo trabajo interno, de una autenticidad radical que resuena en las profundidades más inaccesibles de la psique humana. La obsesión de la que hablaremos hoy no es una patología en su sentido clínico, sino la manifestación de una profunda resonancia inconsciente, un magnetismo genuino que surge cuando uno se acerca a su propia totalidad, a su sí mismo auténtico. Es una atracción que emana de la plenitud del ser, no de la necesidad, el control o la carencia. ¿Alguna vez han experimentado la fascinación por alguien que, sin esfuerzo aparente, simplemente no pueden sacar de su mente? ¿Una persona cuya presencia o recuerdo se siente como una constante reverberación en su interior? ¿Alguien que deja una marca indeleble en su alma, cuya esencia parece seguirlos mucho después de su ausencia física? Lo que comúnmente interpretamos como química innegable, suerte del destino o un flechazo, Carl Jung lo concebía como la danza compleja de nuestros inconscientes, la interacción de arquetipos ancestrales y la poderosa atracción de lo que, en nuestra propia psique, está por ser integrado. Es, en esencia, la llamada de una parte no reconocida de nuestro ser que encuentra un eco, una resonancia, en el otro. En el vasto universo de la psicología, Jung fue pionero al trascender la conciencia individual para adentrarse en el inconsciente colectivo, esa herencia psíquica de la humanidad, común a todos nosotros. Él nos legó los conceptos de los arquetipos universales, patrones primordiales de pensamiento, sentimiento e intuición que moldean nuestras experiencias. Y nos presentó el sagrado viaje de la individuación, el proceso de convertirnos en el ser humano completo y único que estamos destinados a ser, integrando tanto nuestra luz como nuestra sombra, lo consciente y lo inconsciente. Es precisamente en este viaje, en esta búsqueda de autenticidad y totalidad interior, donde reside la verdad escondida para generar un tipo de conexión que va mucho más allá de lo superficial, una conexión que se siente fundamental, esencial, casi predestinada. Hoy, desvelaremos cómo tu propia psique, tus sombras ocultas, tus proyecciones inconscientes y, fundamentalmente, tu valiente camino hacia la totalidad, son las verdaderas herramientas para generar un magnetismo tan profundo que, sí, podríamos llamarlo una forma de obsesión genuina. No la obsesión que encadena, controla o surge de la necesidad, sino la que inspira, la que atrae por la fuerza de tu ser completo, por la resonancia de tu alma con la del otro. Prepárense para un viaje fascinante hacia el corazón de la atracción humana, desde una perspectiva que desafiará todo lo que creían saber. Nos adentraremos en el misterioso juego de la sombra, el enigmático poder del ánima, y la trascendente clave de la individuación para convertirse en esa persona inolvidable, no por lo que haces o lo que aparentas, sino por quién eres en tu más profunda y auténtica esencia. Desde el instante en que dos individuos se encuentran, se desata una interacción compleja y enigmática que trasciende con creces las palabras intercambiadas o las apariencias físicas. Lo que a menudo denominamos, simplistamente, química, es en realidad la punta visible de un inmenso iceberg, cuyas profundidades están ancladas en los reinos del inconsciente. Nuestra percepción consciente nos lleva a creer que nos atraen los ojos de alguien, su elocuencia, su estilo, o su ingenio chispeante. Sin embargo, estas son, en esencia, solo las puertas conscientes hacia un dominio mucho más vasto de la psique humana. Carl Jung, con su visión penetrante, nos enseñó que la atracción verdadera, la que se anida en el corazón del otro y perdura en la memoria, no es una mera cuestión de preferencias superficiales o de una lista de cualidades deseables. Por el contrario, se trata de un intrincado juego de resonancias y proyecciones que operan desde niveles psíquicos que rara vez percibimos con nuestra mente consciente. La atracción inicial puede ser, en efecto, superficial. Puede estar impulsada por poderosos instintos biológicos programados para la reproducción y la supervivencia de la especie, o ser moldeada por ideales culturales y sociales que nos dictan que es bello, exitoso o deseable. Nos sentimos atraídos por la belleza física estandarizada, por el estatus social que promete seguridad, por cualidades externas que la sociedad nos ha condicionado a valorar como indicadores de éxito o felicidad. No obstante,
estas atracciones son, con demasiada frecuencia, efímeras. Son como burbujas fugaces que aparecen en la superficie de un lago sereno, brillan por un instante con un reflejo engañoso, para luego estallar y desaparecer sin dejar rastro significativo. La conexión profunda, la que genera esa persistencia en la mente y el espíritu de otro, esa obsesión de la que hablamos hoy en un sentido positivo y transformador, se arraiga en algo mucho más fundamental y eterno, el inconsciente. Jung introdujo el concepto revolucionario del inconsciente colectivo, una dimensión de la psique que trasciende lo personal. Es como una vasta biblioteca ancestral o un repositorio universal de experiencias y conocimientos, compartido por todos los seres humanos desde el amanecer de la conciencia. Este inconsciente colectivo contiene patrones universales de pensamiento, sentimiento, intuición y comportamiento, a los que Jung denominó arquetipos. Estos arquetipos son formas sin contenido propio, predisposiciones innatas a percibir, sentir y actuar de ciertas maneras. Son como cauces secos en el paisaje de la psique que se llenan con las experiencias personales y culturales. Cuando nos encontramos con alguien, la interacción no se limita a nuestras personalidades conscientes. Lo que realmente se activa y resuena son nuestros inconscientes profundos. Nos sentimos atraídos por una persona porque, de alguna manera, su esencia encarna, despierta o activa un arquetipo primordial dentro de nosotros. Podría ser el arquetipo del héroe que nos rescata, del sabio que nos ilumina, de la gran madre que nos nutre, del amante que nos enciende, o incluso del tramposo que nos desafía a crecer. Esta resonancia arquetípica es lo que da a una conexión su calidad de predestinada, de profunda, o esa sensación de familiaridad inexplicable, como si ya conocieras a esa persona desde antes, o incluso de otra vida. Es una conexión del alma, un reconocimiento que trasciende la lógica y la razón consciente. Piensen en el poderoso arquetipo del alma gemela o de la llama gemela. Estos no son meros conceptos románticos o de la espiritualidad pop moderna, tienen raíces profundas en la psique humana, reflejando un anhelo arquetípico universal de totalidad, de unión perfecta, de encontrar la otra mitad que nos complete. Cuando una persona activa este arquetipo en el inconsciente de otra, la atracción es a menudo experimentada como casi irresistible, una fuerza gravitacional que la mente consciente lucha por comprender. La mente puede llegar a obsesionarse con la idea de que esa persona es la pieza fundamental que falta en su propio rompecabezas existencial, la clave para su propia plenitud. No es que la persona en sí sea inherentemente mejor, más bella o más atractiva de forma objetiva. Lo que sucede es que su presencia desencadena una poderosísima respuesta arquetípica en lo más profundo de nuestro ser, una llamada a la completitud, un eco de un patrón universal de unión. Esta resonancia a nivel arquetípico es lo que hace que una persona no solo te note, sino que te sienta en un nivel primordial, casi mítico. Es una sensación de reconocimiento que va más allá de lo meramente personal. Y aquí es donde entra un concepto crucial y a menudo malinterpretado, la proyección. Jung explicó que, con una frecuencia asombrosa, proyectamos en los demás cualidades que residen en nuestro propio inconsciente. Estas son a menudo aspectos de nosotros mismos que no reconocemos, que hemos reprimido, negado o que aún no hemos integrado conscientemente en nuestra personalidad. En el contexto de las relaciones amorosas, este fenómeno es particularmente evidente con la proyección del ánima en los hombres y el ánimus en las mujeres, figuras arquetípicas que representan el alma femenina inconsciente en el hombre y el alma masculina inconsciente en la mujer, respectivamente. Exploraremos estos conceptos en profundidad en un capítulo posterior. Pero por ahora, es vital comprender que cuando sentimos esa poderosa y a veces obsesiva atracción por alguien, una parte significativa de ese sentimiento puede ser el reflejo de nuestro propio mundo interior que, de forma inconsciente, hemos puesto sobre esa persona. La fascinación o obsesión inicial puede ser, en gran medida, la psique intentando desesperadamente integrar o poseer lo que percibe como propio, pero que se encuentra proyectado y encarnado en el otro. Por ejemplo, un hombre que ha reprimido su propia sensibilidad, su lado artístico, su capacidad de conexión emocional profunda, o incluso su vulnerabilidad, puede sentirse obsesionado por una mujer que irradia precisamente esas cualidades: creatividad, autenticidad emocional, compasión y una capacidad innata para mostrarse tal cual es. Ella no ha utilizado ninguna táctica de manipulación para que él la extrañe o la busque. Simplemente, su presencia auténtica y su forma de ser activan una parte no vivida y anhelada de su propia psique, una parte de su ánima que él no ha reconocido ni integrado. La fascinación no es solo por ella como individuo, sino por la posibilidad, la promesa de totalidad y la liberación que ella, en su inconsciente, representa para él.
Es una forma de atracción profundamente inconsciente, donde el otro se convierte en un símbolo vivo de nuestra propia totalidad potencial, de lo que podríamos llegar a ser si integráramos esas cualidades en nosotros mismos. El deseo, en este caso, se vuelve paradójicamente un deseo de autorrealización, una búsqueda de la plenitud personal a través de la relación. Jung, en su sabiduría, creía firmemente que cada individuo busca, de manera inherente y en lo más profundo de su ser, la totalidad. La psique humana, en su esencia, anhela ser completa, integrar todas sus partes, las virtudes y los defectos, la luz y la sombra, lo consciente y lo inconsciente. Es un impulso innato hacia la unidad interior. Una persona que, de alguna manera, se acerca a esta totalidad, que ha emprendido el valiente camino de integrar más aspectos de su sombra, sus cualidades reprimidas y negadas, y ha comenzado a desarrollar y diferenciar su ánima o animus, emana una cualidad de entereza, de integridad o de autenticidad que es profundamente, casi magnéticamente, atractiva a nivel inconsciente. No se trata de ser perfecto, de no tener fallos, sino de ser genuino en la propia imperfección, de haber abrazado la complejidad y las contradicciones inherentes al ser humano. Esta autenticidad, esta coherencia interna, resuena poderosamente con la búsqueda de totalidad en el inconsciente del otro. Es un magnetismo que no se fabrica con listas de consejos o reglas, sino que se cultiva a través de un compromiso constante con el viaje de autoconocimiento, con la individuación. Cuando nos encontramos con alguien que irradia esta profunda totalidad, nuestro inconsciente lo reconoce como un alma que ha caminado por senderos interiores, que ha integrado su verdad, y esa atracción se vuelve irresistiblemente profunda, invitándonos a explorar más, a permanecer, a buscar esa conexión que promete algo más que la superficialidad. Es una invitación a nuestra propia evolución, una propuesta implícita para que el otro también se atreva a emprender su camino hacia la completitud. Esta es la verdadera base de la atracción que va más allá de la superficie, la que genera esa huella imborrable, no por lo que se hace, sino por lo que se es. Hemos comenzado a explorar cómo la atracción opera en niveles inconscientes, resonando con arquetipos universales y a través del potente mecanismo de la proyección. Ahora, es crucial adentrarnos en uno de los conceptos más fascinantes, dinámicos y a menudo malinterpretados de Carl Jung, la sombra. La sombra no es, como muchos creen simplistamente, el mero depósito de lo malo o lo oscuro de nuestra personalidad. Es, en realidad, un complejo autónomo dentro de la psique, una parte de nuestro ser que hemos reprimido activamente, negado o que simplemente no hemos llegado a conocer plenamente. Contiene aquellos rasgos, deseos, instintos, impulsos, capacidades y experiencias que nuestra conciencia, influenciada por la educación familiar, las normas sociales o nuestras propias inseguridades, ha considerado inaceptables, vergonzosos, peligrosos o inadecuados para nuestra imagen consciente. Es el lado oscuro de la luna de nuestra personalidad, el hermano o hermana rebelde que vive en el sótano de nuestra mente y al que rara vez permitimos subir a la sala de estar y mostrarse ante el mundo. Pero aquí reside la profunda y liberadora paradoja junguiana. Esta sombra, lejos de ser un mero vertedero de defectos, es también una fuente inagotable de vitalidad, creatividad, energía primigenia, pasión y potencial no desarrollado. Imaginen un jardín que ha sido descuidado durante años. Aunque a simple vista parece lleno de maleza, espinos y desorden, debajo de esa superficie y entre las raíces hay tierra fértil, semillas de flores extraordinarias y un ecosistema vibrante esperando ser descubierto y cultivado. La sombra funciona de manera similar, contiene gemas ocultas, talentos no explotados, una fuerza indomable y una sabiduría instintiva que, si es reconocida, comprendida e integrada conscientemente, puede enriquecer enormemente nuestra vida, otorgándonos una autenticidad y una profundidad que de otro modo sería inalcanzable. Sin embargo, si dejamos esta sombra en la oscuridad, si nos negamos a reconocer su existencia, no desaparece. Por el contrario, se vuelve autónoma, adquiere vida propia en el inconsciente y puede influir en nuestras vidas de maneras que no comprendemos, a menudo manifestándose en comportamientos autodestructivos, neurosis, conflictos internos o, curiosamente, en los tipos de relaciones y de personas que atraemos hacia nosotros. ¿Cómo se relaciona esta sombra con la atracción y con el hecho de que alguien pueda llegar a sentir esa forma de obsesión genuina por tu presencia? La conexión es directa y profunda. Con una frecuencia sorprendente, nos sentimos poderosa e inexplicablemente atraídos por personas que encarnan, de manera consciente o inconsciente, cualidades que hemos reprimido o relegado a nuestra propia sombra. Si eres una persona extremadamente controlada, racional y metódica,
que teme a la espontaneidad y al caos, podría sentir una fascinación casi inexplicable, una atracción magnética por alguien que es impulsivo, libre, desorganizado y que vive al margen de las convenciones. Si has reprimido tu agresividad, tu capacidad de establecer límites o de luchar por lo que quieres, podrías sentirte atraído por alguien que la expresa de manera directa, incluso confrontativa. Si has negado tu propia vulnerabilidad, tu necesidad de conexión profunda o tu capacidad de ternura, podrías buscarla inconscientemente en otro. Esta es la proyección de la sombra en acción. Buscamos en el exterior, en el otro, lo que no hemos aceptado, reconocido o integrado en nuestro propio interior. Cuando un hombre, por ejemplo, ha sido condicionado a reprimir su lado emocional, su sensibilidad, su capacidad de compasión o su vulnerabilidad, su sombra puede contener una profunda y rica capacidad de empatía y de conexión afectiva que él mismo no se permite expresar ni reconocer. Cuando conoce a una mujer que irradia precisamente esa autenticidad emocional, esa capacidad de vulnerabilidad genuina y una profunda conexión con sus propios sentimientos, su inconsciente se engancha a ella de una manera potente. Ella se convierte en el recipiente de su propia sombra proyectada, en la portadora viva de esas cualidades que él anhela desesperadamente y necesita integrar en sí mismo para sentirse completo. Esto puede manifestarse como una fascinación intensa, una necesidad casi imperiosa de estar cerca de ella, de sentir la vitalidad y la vida emocional que ella encarna libremente, lo que desde fuera podría interpretarse como una obsesión. Es, en esencia, un anhelo profundo de completitud, un deseo inconsciente de recuperar lo que ha sido exiliado de su propia conciencia, y lo busca, momentáneamente, a través de la presencia del otro. Pero hay una doble vertiente en el intrincado juego de la sombra en la atracción. Por un lado, una sombra no reconocida o no integrada en nosotros mismos puede hacernos atraer, una y otra vez, a personas que la encarnan de una manera que nos resulta intensamente fascinante, pero también, a menudo, problemática o dolorosa. Es el caso clásico de alguien que siempre atrae parejas con las mismas características negativas o patrones disfuncionales que critica vehementemente, porque estas características son, en realidad, el espejo de una sombra no integrada y no resuelta en su propio interior. Estas relaciones se convierten en un campo de batalla donde se libran nuestras batallas internas no resueltas. Por otro lado, y esta es la parte más prometedora, nuestra propia sombra, una vez reconocida y con la cual hemos establecido un diálogo, puede ser precisamente lo que nos hace profundamente interesantes, magnéticos y auténticos para otros. ¿Por qué? Porque nuestra sombra contiene nuestra originalidad, nuestra chispa indómita, nuestras complejidades, y aquellas partes menos aceptables que, paradójicamente, nos hacen únicos, genuinos y, por ende, verdaderamente atractivos. Piénsenlo por un momento, la gente no se enamora de la perfección pulcra, de la imagen inmaculada o de la fachada impecable. Se enamoran de la autenticidad, de la vulnerabilidad bien gestionada, de la profundidad de carácter, y la autenticidad, por definición, siempre incluye grietas, contradicciones y bordes ásperos. Cuando una persona se niega a mirar a su propia sombra, cuando tiene miedo de sus impulsos más primarios, de sus deseos inapropiados, de su poder latente o de su lado más oscuro, esa sombra no reconocida se manifiesta de forma autónoma e incontrolada, a menudo de manera autodestructiva en la vida personal o en la forma de relaciones crónicamente conflictivas. Sin embargo, cuando nos atrevemos a mirar a nuestra sombra a la cara, a reconocerla en lugar de negarla, a entenderla en lugar de juzgarla, y a integrar sus cualidades positivas y su energía en nuestra personalidad consciente, nos volvemos exponencialmente más completos. Esta es la integración de la sombra, un paso absolutamente crucial y transformador en el sagrado camino de la individuación. No se trata de liberar y actuar sobre cada impulso de la sombra de forma irresponsable, sino de reconocerlos, darles voz y espacio en nuestro interior, comprender su origen y, así, despojarles de su poder para controlarnos desde las sombras del inconsciente. Una mujer que ha emprendido el valiente camino de integrar su sombra, por ejemplo, aquella que ha aceptado sus propios celos, su ambición, su ira legítima, su egoísmo ocasional o su lado más salvaje y primitivo, sin dejar que estas emociones la dominen o la definan, irradia una autenticidad, una profundidad y una complejidad magnéticas. Ella no necesita ser perfecta, siempre agradable o dulce para ser atractiva. Al contrario, su capacidad para contener y trabajar con sus propias contradicciones internas, su capacidad de ver su propia oscuridad sin huir de ella, la hace real, compleja y, por tanto, infinitamente más intrigante e irresistible. Esta mujer, al haber lidiado con su propia sombra,
no proyecta sus partes oscuras en otros, ni se siente amenazada por la sombra de su pareja. Su presencia es un ancla de autenticidad. Esta autenticidad radical es lo que atrae una fascinación genuina y duradera, porque el otro percibe a una persona completa, no una fachada, no una máscara social. La persona que ha integrado su sombra se convierte, para el otro, en un espejo menos distorsionado, lo que permite al otro verse a sí mismo con mayor claridad, y ese autorreconocimiento es, en sí mismo, inherentemente atractivo y liberador. Cuando la sombra crea obsesión en un sentido más problemático o patológico, es porque la proyección es tan fuerte que la persona que proyecta no ve al otro tal como es en su totalidad, sino como el mero portador de su sombra no reconocida. Es una fascinación que surge de la necesidad, de la carencia interna, no del amor auténtico o de un aprecio por la individualidad del otro. Es lo que explica el patrón repetitivo de atraer parejas que te frustran o te hieren de la misma manera, porque esas frustraciones son el espejo incansable de tu sombra no atendida, que exige ser vista. Esta no es la obsesión que buscamos inspirar, es una dinámica relacional disfuncional que necesita ser sanada. La obsesión sana, la que genera una conexión profunda y perdurable, surge cuando la sombra es reconocida y, en un grado significativo, integrada en uno mismo. Al hacer consciente lo inconsciente, al integrar estas partes negadas, la persona se vuelve más centrada, más íntegra, más auténtica. Esta entereza, esta coherencia interna, es percibida por el otro, no como una carencia que deben llenar o una proyección que deben encarnar, sino como una plenitud a la que desean sumarse. Un individuo que ha hecho las paces con su sombra, que no teme sus imperfecciones y las ha incorporado de manera constructiva a su ser, se presenta de forma genuina, sin pretensiones, sin la necesidad de usar máscaras o de ocultar su verdadero ser. Esta autenticidad radical es profundamente magnética. ¿Por qué? Porque en un mundo donde la mayoría de las personas se presentan con una persona, la máscara social, el rol que se espera de ellos, encontrar a alguien genuino, alguien que no teme ser quien realmente es un alivio inmenso, un refugio para el alma y un imán irresistible. La integración de la sombra significa reconocer que eres capaz de la virtud más grande y de la oscuridad más profunda, y que ambas son, intrínsecamente, parte de la compleja y rica condición humana. Al aceptar esta totalidad en ti mismo, te vuelves más tolerante, más comprensivo y menos juicioso hacia los demás, incluyendo a tu pareja. Esta aceptación radical de uno mismo se irradia hacia el exterior y se convierte en una invitación tácita a una conexión más profunda, más honesta y más liberadora. Es la paradoja de la sombra. Al atreverte a abrazar lo que te avergüenza de ti mismo, te vuelves más completo, y esa completitud, esa integración de la luz y la oscuridad, es lo que realmente atrae y te hace inolvidable. Al integrar tu sombra, dejas de proyectarla descontroladamente en los demás y, en su lugar, la conviertes en una fuente interna de fuerza, de sabiduría y de una autenticidad tan resonante que te hace una persona fascinante, autónoma y genuinamente atractiva, capaz de conexiones profundas sin necesidad de dependencia o manipulación. La sombra no es tu enemigo, es tu mayor recurso sin explotar para la profundidad. Continuando nuestro viaje hacia la comprensión de la atracción profunda según Carl Jung, nos encontramos con un par de arquetipos centrales que rigen gran parte de la dinámica de nuestras relaciones íntimas, el ánima y el ánimus. Estos conceptos son de suma importancia para entender cómo nos conectamos, por qué ciertas personas nos obsesionan y cómo podemos cultivar un magnetismo que resuene en las profundidades de la psique del otro. Para Jung, el ánima es el arquetipo de lo femenino en el inconsciente de un hombre, mientras que el ánimus es el arquetipo de lo masculino en el inconsciente de una mujer. No se trata simplemente de la sexualidad opuesta, sino de una contraparte psicológica, una figura interior que compensa la actitud consciente del individuo. Si un hombre se identifica predominantemente con cualidades masculinas, racionalidad, lógica, acción, fuerza, etc., su ánima compensa aportando cualidades femeninas, emoción, intuición, conexión, receptividad, etc., que residen en su inconsciente. Lo mismo ocurre a la inversa para una mujer con su ánimus. Estos arquetipos son la personificación de todas las experiencias que el sexo opuesto ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, heredadas a través del inconsciente colectivo. La importancia de la ánima y el ánimus en la atracción es monumental. En las primeras etapas del enamoramiento, lo que a menudo ocurre es una poderosa proyección del ánima o ánimus. Cuando un hombre se siente intensamente atraído por una mujer, es muy probable que esté proyectando en ella su propia ánima. Él no la ve a ella como una persona completa con sus propias complejidades,
sino como la encarnación perfecta de su imagen interior de lo femenino. Ella se convierte en la musa, la idealización, el recipiente de todas las cualidades que su ánima anhela y que él, inconscientemente, siente que le faltan o no ha desarrollado en sí mismo. Esta proyección es la fuente de esa fascinación desbordante, de esa obsesión inicial. La mujer no ha hecho nada para provocarla, simplemente, ella ha resonado con el arquetipo de su ánima y la ha activado. Cuando esta proyección del ánima es muy fuerte y el hombre no es consciente de ella, la atracción puede volverse problemática. Él no se enamora de la mujer real, sino de su propia imagen interna proyectada sobre ella. Esto puede llevar a una idealización extrema, donde cualquier imperfección de la mujer es ignorada o racionalizada, y donde la relación se basa en una fantasía, no en la realidad. Si la mujer no logra cumplir con las expectativas inalcanzables de su ánima, la desilusión puede ser devastadora. Esta es la obsesión que encadena, que es más un apego a una fantasía que a la persona real. En este escenario, la mujer se convierte en un mero símbolo o función para la psique del hombre, en lugar de un ser humano autónomo. Para una mujer que desea generar un tipo de magnetismo genuino y profundo, no basado en la manipulación, sino en una auténtica resonancia, comprender el ánima masculina es crucial. La clave no es intentar ser la ánima ideal de un hombre, sino, paradójicamente, trabajar en la integración de su propio ánimus y en su individuación. ¿Por qué? Porque un hombre, a nivel inconsciente, busca una mujer que le ayude a conectar con su propia ánima interior, o que encarne una cualidad de plenitud que active su anhelo de totalidad. Una mujer que es auténtica, que ha integrado su propia masculinidad interna, su ánimus, sin perder su feminidad, que es consciente de sus emociones y que es capaz de una conexión profunda, puede resonar de manera poderosa con el ánima de un hombre de una manera sana. El desarrollo y la diferenciación del ánima/ánimus son pasos esenciales en el camino de la individuación. Al principio, el ánima/ánimus funciona de manera autónoma y proyectiva. Pero a medida que el individuo se vuelve más consciente de su psique, empieza a retirar estas proyecciones. Es decir, un hombre empieza a reconocer que las cualidades femeninas que admira en una mujer no son exclusivas de ella, sino que residen también en su propio inconsciente, esperando ser desarrolladas. Cuando un hombre empieza a integrar su ánima, se vuelve más emocionalmente consciente, más empático, más conectado con su intuición y con sus sentimientos. Y, sorprendentemente, esto lo hace más completo y, por ende, más capaz de una relación auténtica. De igual manera, una mujer que trabaja en el desarrollo de su ánimus, que integra su lado masculino, su asertividad, su capacidad lógica, su independencia, su fuerza para establecer límites, se vuelve más centrada, equilibrada y autónoma. Esta integración le permite relacionarse con los hombres desde un lugar de fortaleza interna y no de necesidad o dependencia. Es esta mujer, completa en sí misma, la que genera una atracción profunda y duradera. Su magnetismo no reside en ser la ánima ideal de otro, sino en ser su sí mismo auténtico, lo cual permite al otro proyectar de una manera menos controladora y más consciente. Una mujer que es capaz de encarnar cualidades de un ánima integrada, es decir, que es verdaderamente auténtica en su expresión femenina, que no teme su profundidad emocional, su intuición y su capacidad de conexión, sin ser absorbida por ellas, genera una resonancia poderosa. Ella no necesita forzar la atracción. Su propia totalidad psíquica, su capacidad de ser y manifestar la plenitud de lo femenino, integrando también su ánimus, es lo que genera esa fascinación. Es una atracción que surge de la admiración por su ser completo, no por su capacidad de llenar un vacío. El hombre que se siente obsesionado por una mujer así, lo hace porque ella representa la posibilidad de su propia integración. Ella se convierte en un faro que ilumina su propio camino hacia la totalidad, y esa es la forma más profunda de conexión. Él no busca en ella algo que le falta, sino que ella le recuerda algo que él mismo tiene el potencial de desarrollar. Cuando el ánima o el ánimus se desarrollan de forma madura, la relación ya no se basa en la compulsión de la proyección. La pareja puede verse y apreciarse mutuamente por quienes son realmente, con sus virtudes y defectos, sin la carga de expectativas irreales. Es en este punto donde la obsesión se transforma en un amor profundo, consciente y genuino. La figura del otro sigue siendo importante, pero ya no es un mero símbolo de lo que me falta. En cambio, se convierte en un compañero de viaje en la individuación, alguien cuya presencia enriquece y expande mi propio ser. El verdadero magnetismo surge, entonces,
no de la capacidad de activar las proyecciones inconscientes de otro de manera desmedida, sino de haber integrado conscientemente tu propia ánima, si eres hombre, o animus, si eres mujer. Al hacer este trabajo interno, te vuelves un ser humano más completo, más consciente de tus propias partes femeninas o masculinas, y por lo tanto, emanas una coherencia y una autenticidad que resuenan en las profundidades del inconsciente del otro. Esta es la verdad escondida de Carl Jung. La clave para que te extrañen y busquen no está en lo que haces para manipular, sino en quién te conviertes a través de tu propio viaje hacia la totalidad. La fuerza de tu ánima o ánimus integrados es lo que te hace verdaderamente irresistible. Hemos recorrido el camino a través del inconsciente, la sombra y los arquetipos del ánima y el ánimus. Ahora, es el momento de entrelazar todos estos hilos y comprender el concepto central de Carl Jung, la individuación. Este es el culmen de su psicología, el objetivo primordial del desarrollo psíquico humano. La individuación no es un proceso que busca la perfección, ni significa volverse un individuo aislado del mundo. Por el contrario, es el proceso de convertirse en uno mismo, en la persona única y completa que estás destinado a ser, integrando todas las partes de tu psique conscientes e inconscientes, luz y sombra, masculino y femenino o en una totalidad coherente. Es un viaje de autoconocimiento y autoaceptación que dura toda la vida. La individuación es un proceso que te conecta con tu sí mismo, el centro organizador y regulador de toda la psique, el arquetipo de la totalidad. El sí mismo no es el ego, que es solo el centro de la conciencia. El sí mismo abarca tanto lo consciente como lo inconsciente, y es el destino hacia el cual la psique tiende naturalmente. Cuando una persona avanza en su proceso de individuación, se vuelve más auténtica, más íntegra, más verdadera consigo misma. Y es esta autenticidad radical, esta coherencia interna, la que se convierte en la fuente más poderosa de magnetismo y atracción genuina. Piénsalo de esta manera, en un mundo donde la mayoría de las personas se presentan con una persona o máscara social, el rol que asumen para encajar, para ser aceptados, para protegerse, encontrar a alguien que irradia autenticidad es como encontrar un oasis en el desierto. Una persona individuada no necesita fingir, no necesita encajar en moldes preestablecidos. Ha hecho el trabajo de enfrentar sus sombras, de integrar sus proyecciones, de conocer sus propias profundidades. Y esta libertad interna, esta autoaceptación profunda, se irradia hacia el exterior. Esta persona no busca ser validada por los demás porque su validación proviene de su propio sí mismo. Esta autonomía psicológica es extraordinariamente atractiva. La diferencia entre ser la obsesión de alguien por manipulación y serlo por autenticidad es abismal. La manipulación, por definición, se basa en el engaño, en la exhibición de una fachada, en el control de las percepciones. Puede generar una atracción superficial o una dependencia basada en la necesidad, pero nunca una conexión profunda y duradera. Es una trampa, una ilusión que eventualmente colapsa. En contraste, la obsesión que surge de la individuación es el resultado de una resonancia genuina. La persona individuada no busca enganchar a nadie. Simplemente, su plenitud y su autenticidad resuenan con la búsqueda de totalidad en el inconsciente del otro. Es una invitación a una danza más consciente, un reconocimiento mutuo de almas que están en su propio camino de crecimiento. Cuando te acercas a tu sí mismo, tu centro de totalidad, te conviertes en un faro. No eres perfecto, pero eres completo. Has aceptado tus contradicciones, tus luces y tus sombras. Esta integridad se percibe a un nivel profundo, y el otro inconscientemente reconoce un alma que es dueña de sí misma, que no huye de sus demonios internos. Esta confianza en uno mismo, que nace del autoconocimiento, es una cualidad magnética sin igual. Los demás no se sienten utilizados o manipulados, se sienten inspirados a su propio crecimiento. Tu presencia les ofrece un espejo que les ayuda a reconocer lo que ellos mismos buscan o han reprimido. Pensemos en ejemplos de figuras históricas o contemporáneas que, sin ser necesariamente perfectas, han inspirado una profunda devoción o una obsesión en sus seguidores o en sus parejas. A menudo, estas personas no son las más convencionalmente bellas o carismáticas en el sentido superficial. Son personas que irradian autenticidad, una profunda coherencia interna, y una capacidad para conectar con la verdad de su propio ser y, por extensión, con la verdad de los demás. Su magnetismo surge de su integridad, de su valentía para ser ellos mismos, de su capacidad para vivir en alineación con su sí mismo. Este tipo de atracción trasciende lo físico, lo material, lo temporal. Es una conexión con el alma del otro. La individuación te permite no solo atraer conexiones más genuinas,
sino también establecer límites saludables y discernir entre una atracción sana y una proyección patológica. Al conocer tus propias sombras y complejos, eres menos propenso a caer en el juego de la manipulación o a ser el recipiente de las proyecciones insanas de otro. Te vuelves más consciente de las dinámicas inconscientes y, por lo tanto, más libre para elegir relaciones que realmente te nutran y te apoyen en tu propio camino de crecimiento. Este proceso de individuación es continuo. No hay una meta final donde uno dice ya estoy individuado. Es un viaje constante de autoexploración, de integración, de enfrentar nuevas sombras y de desarrollar nuevas facetas del ser. Pero cada paso en este camino te hace más completo, más auténtico, y por lo tanto, más magnético para aquellos que, a un nivel profundo, buscan una conexión real y significativa. Es la paradoja final de Jung: para ser verdaderamente inolvidable para el otro, primero debes volverte inolvidable para ti mismo, al abrazar la totalidad de tu ser. Hemos llegado al final de esta profunda exploración sobre cómo generar una conexión tan poderosa que roza la obsesión, no a través de la manipulación, sino de la auténtica sabiduría de Carl Jung. Hemos desmantelado la idea superficial de la atracción para revelar su verdadero motor, las complejas interacciones de nuestra psique inconsciente. Recapitulemos los puntos clave. La verdadera atracción y el magnetismo duradero no residen en tácticas superficiales o juegos de poder. Por el contrario, se originan en las profundidades de nuestro ser, en la forma en que nuestro inconsciente resuena con el inconsciente del otro. La atracción inicial puede ser una poderosa proyección arquetípica, donde el otro se convierte en un símbolo de lo que anhelamos o de lo que necesitamos integrar en nosotros mismos. Hemos visto cómo el juego de la sombra, esa parte oculta de nosotros, es crucial. Al integrar nuestra propia sombra, al aceptar nuestras imperfecciones y nuestros aspectos menos deseables, nos volvemos más auténticos, más completos, y esa autenticidad es un imán irresistible. Ya no proyectamos nuestras carencias desmedidamente, y la coherencia de nuestro ser integrado atrae a aquellos que buscan una conexión genuina. Finalmente, hemos explorado el poder transformador de los arquetipos del ánima y el animus, y cómo la maduración de estos aspectos internos es fundamental. Una mujer que integra su animus, por ejemplo, no necesita buscar validación externa. Su propia fortaleza y autonomía la hacen profundamente atractiva, resonando con el ánima masculina de una manera sana, invitando a una conexión basada en la totalidad y no en la fantasía. Y, fundamentalmente, todo este camino converge en el proceso de la individuación, el viaje de convertirte en tu sí mismo, en la persona más auténtica y completa que puedes ser. Es esta totalidad, esta autoaceptación radical y esta coherencia interna, la que irradia un magnetismo innegable. Cuando te conoces a ti mismo, cuando abrazas tu luz y tu sombra, cuando integras tus contradicciones internas, te conviertes en un faro de autenticidad. Y esa autenticidad es lo que realmente hace que alguien te extrañe y te busque, no por una necesidad insana, sino por la fuerza de tu ser, por la verdad que encarnas y por la inspiración que ofreces para su propio camino de crecimiento. Este es el verdadero legado de Jung, la clave para influir, para conectar profundamente y para ser verdaderamente inolvidable para otro. No reside en lo que haces para manipularlos, sino en quién te conviertes a través de tu propio viaje de autoconocimiento. La atracción más poderosa es un subproducto de tu propia autenticidad y tu propio crecimiento personal. Es una invitación a una conexión de alma a alma. Te invito a iniciar o a profundizar tu propio viaje de autoconocimiento. Explora tus sombras, dialoga con tu ánima o animus, y comprométete con el proceso de individuación. Solo así podrás construir relaciones verdaderamente significativas y ser esa persona que, por la fuerza de su propia esencia, es recordada, valorada y anhelada. Si este viaje al inconsciente ha resonado contigo, te invito a suscribirte al legado de Jung y a activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos profundos sobre psicología analítica, relaciones conscientes y el poder de la transformación personal. Tu apoyo nos permite seguir explorando estas verdades. Comenta la palabra conexión para mostrar que estás listo para atraer relaciones basadas en la autenticidad y la verdad de tu propio ser. Tu participación es vital para nuestra comunidad.